Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Qué bueno una vez más, la verdad, que el Señor nos da la oportunidad de venir a la casa del Señor. Gracias a Dios. Solamente el Señor es bueno y solamente Él es el que nos ayuda a venir día tras día de servicio. Cada vez que el Señor nos da las fuerzas para levantarnos, gloria a Dios. Amén. Hermanos, ¿alguien necesita una Biblia? Todos traemos Biblia, gracias a Dios, ¿verdad? No es bueno que siempre traigamos nuestra Biblia para saber qué es lo que estamos leyendo y como se los he dicho en más de una ocasión, ¿verdad? El predicador suele equivocarse como ser humano, pero la palabra del Señor, el mismo Señor, no se equivoca. Entonces, el que cree en el Señor, cree en la palabra de Dios y cree que Dios existe. Amén. Bueno, hermanos, vamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, reciban un cordial saludo de aquí de Green Network, de Riverside, California. A los hermanos que nos ven o que nos escuchen más bien a través de la radio, radio.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Ellos nos escuchan ahí en San Luis Potosí, hasta allá llega la palabra del Señor y aún que se sigue expandiendo mucho más lejos. Bueno, los voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 20, y leemos del 13 al 17. Primera de Samuel 20. ¿Sabe qué, hermano? Empezamos del 12. Leemos el 12, tomamos asiento y nos seguimos leyendo hasta el 17. Dios, aleluya. Primera de Samuel 20, capítulo 20, versículo 12. Tomamos asiento y ya leemos del 13 al 17. Amén, aleluya. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Si todos lo tenemos, vamos a la lectura en el nombre de Jesús y dice así. Entonces Jonatán dijo a David: el Señor Dios de Israel sea testigo cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana o al atardecer o al tercer día. He aquí, si hay buen ánimo para con David, no habré de enviarte a ti para hacértelo saber. Voy a tomar tu asiento. Dios, aleluya. Ahora sí seguimos del 13 al 17. Dice así: si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún añada así, perdón, una vez más el 13. Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber, y te envío para que vayas en paz, y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. 14. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? 15. No quitarás tu misericordia de mi casa, para que siempre, el 15. No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. 16. Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor lo demanda de la mano de los enemigos de David. 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor, pues le amaba como a sí mismo. Es una historia, ¿verdad?, que muchas veces ya hemos predicado acerca de cómo Jonatán amaba a David. Pero precisamente hoy en el título que le puse es que tus hechos los recompensa Dios. Él en muchas ocasiones trató de salvar a David, en más de una ocasión, e incluso estaba dispuesto a dar la vida por David. Le mintió a su papá, hizo muchas cosas con tal de que David no muriera. Él sabía perfectamente que ya David iba a ser rey, pero sin embargo le hace este encargo que le encargaba a su familia. Y eso es lo que me llama mucho la atención, la fidelidad que tenía Jonatán hacia David.
esa fidelidad que él tenía hacia David, hacía cualquier cosa con tal de ayudarlo. Y vemos a través de la escritura, cuando, si usted puede leer todo, cómo Jonatán iba de un lado hacia otro, le mandaba mensajes y trataba de siempre hacer las paces, en que hubiera paz entre David y Saúl. Pero más sin embargo, de momentos parecía que Saúl como que sí lo aceptaba y luego volvía a lo mismo, y es una larga historia. Pero nos vamos a enfocar exactamente en la recompensa. Cómo Jonatán empieza a hablar desde el momento que David vence a Goliat. Vemos que Jonatán, dice la escritura, que se quedó ligada a la vida, o se quedó plasmada, o como según la versión que tenga, la vida de ambos. Porque dice que desde un principio hubo ese encuentro, ese entendimiento entre ellos. Siempre Jonatán trató de ver de una manera diferente a David. Estaba dispuesto a que David fuera rey y que él quedara como segundo. Sin importar que Jonatán le tocaba, si vamos conforme a que su papá Saúl era el rey, tenía por ley, conforme a lo que estaba escrito, debería de tocarle a Jonatán. Mas sin embargo, el Señor tenía algo diferente. Por la desobediencia de Saúl, le quita el reinado a Saúl y se lo deja a David. Y vemos que muchas de las veces, en ocasiones, las acciones que uno hace vienen a afectar a segundas y terceras generaciones. Pero no todo es malo. Muchas de las veces lo bueno que tú haces también viene a beneficiar a segundas y terceras generaciones, a tu descendencia. Y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. De que muchas de las cosas, muchas de las veces, aún quizás tú no llegarás a mirar lo que tanto le has pedido al Señor. A lo mejor tus ojos no lo llegarán a mirar, pero el Señor no se olvida de tu petición. Y esa es la parte más importante, hermanos. De nada me sirve mirar, pero que al final no se concrete lo que uno está pidiendo. Qué bueno fuera que con nuestros propios ojos miráramos todos. Pero el Señor muchas de las veces tiene algo diferente. Y vamos en estos tres ejemplos que vamos a estar usando, nos vamos a dar cuenta que en el primero, Jonatán ni siquiera se dio cuenta, a pesar de que había hecho el pacto con David, nunca se dio cuenta de que David cumplió con su parte. Pero los otros dos casos que vamos a estar mirando, ni siquiera ellos hicieron la obra y como si nada, y al final de cuentas, el Señor les recompensó. Amén. Y esa es la parte tan importante, hermanos, de que el Señor siempre recompensa. El Señor nunca, por eso es un Dios justo, porque Él siempre te da exactamente lo justo y no te da más y no te da menos. Amén. Sino te da exactamente lo justo. Por eso es Dios, si no fuera Dios. Él es sabio, Él en su tanta sabiduría que Él tiene, que el hombre muchas de las veces no podemos entender. Pero Él siempre está con uno. Pero nosotros muchas de las veces somos los que no estamos con el Señor. Nos desconectamos, ese es el problema. Y por eso acontecen tantas cosas alrededor de nuestras vidas que nosotros pasamos desapercibidos. Porque nos empezamos a desconectar. Pero mire lo que le dice. En este ejemplo le dice que no se olvide de su casa. Vaya qué gran encargo le estaba haciendo. A pesar de que su papá lo quería matar, dijo, no te olvides de mi familia. No importa que ya quien exista o quien no esté, te encargo a mi familia. Esas obras que siempre Jonatán trató por hacer por David, el hombre no puede recompensar si no es que el Señor le da permiso, no es que si el Señor se lo autoriza. David sí pudo recompensarlo, pero tenía que ser a la hora que el Señor decía y cuando el Señor quiere. No cuando el hombre quiere. Amén. Y esa es la parte más difícil que muchas de las veces, aún como cristianos, nos cuesta aceptar y entender. Porque el hombre siempre cree que porque tenemos una vida corta, todo tiene que ser a la voz de a la hora que yo quiero. Y no siempre es así. Hay que esperar. Y esa es una de las partes más importantes, pero que se nos olvida mucho. A veces de esperar nos desesperamos. No debería de ser así. Fíjense, para entender un poco más y entrar un poco al tema, vamos a ir a la segunda parte. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 9, del 1 al 9.
Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús. Dijo David, ¿hay todavía alguno que hay? Perdón, una vez más al 1. Dijo David, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. 3. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Entonces David envió decir a Joab, envíame, hermanos. Gloria a Dios. Te voy a dar lectura una vez más el 3. Y dijo el rey, ¿no ha quedado aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda uno, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. 4. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Ban. 5. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Ban. 6. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo, Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. 7. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Y ahí nos detenemos, hermano. Ahí vemos que empieza a obrar, ¿verdad?, aquel pacto que habían hecho. Yo me preguntaba qué hubiese pasado si Jonatán hubiera cambiado de opinión o no hubiera hecho todo lo que hizo por David. Probablemente no hubiera tenido misericordia David. Mas, sin embargo, sí hay algo que me llamaba muchísimo la atención también, cómo se expresan del hijo de Jonatán. Pareciera como que si lo menosprecian. Cuando empiezan a preguntar David nunca preguntó qué condiciones tenía ni nada, pero cuando hablan con él no le dicen ni siquiera por su nombre. Dice, es uno que está lisiado de los pies. Como que él no me interesa mucho, podemos buscar a alguien que esté bien. Pero más sin embargo vemos a David que no le interesa eso, no se enfoca en el defecto que tenía. Él se pudo haber pensado, no, pues no habrá otro mejor que él, sino más bien lo primero que dice, fíjese bien al finalizar el 3 lo que dice, y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Lo primero que le dio fue el defecto. Ni siquiera David no estaba preguntando qué condiciones tenía. Pero vemos que más bien le responden diciéndole, no, pues está lisiado de los pies. ¿Para qué lo quieres? No te va a ser útil. Empieza la negatividad desde ahí. El lisiado de los pies. Y luego, como si fuera poco, dice, el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir. No estaba ni en su casa. Siendo que había sido de la descendencia de Saúl, debería de pertenecer al palacio, a la casa real. Mas sin embargo dice, está en casa ajena. Ponga mucha atención lo que dice. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, y como si fuera poco, dice Lodebar. ¿Sabe lo que significa Lodebar? Investigando dice que el significado de Lodebar dice que es tierra árida, lisiado de los pies, casa ajena, como si fuera poco, tierra árida, tierra seca.
Le empieza a mirar todo cómo la estaba pasando. Mas sin embargo, hay promesa. Y también para usted y para mí hay promesa. Amén, El aleluya. Señor hace un pacto con nosotros. A diferencia que nosotros no podemos pactar con el Señor porque no le cumplimos. Pero el Señor sí quiere que tú y yo lleguemos hasta la meta final. Dice que curiosamente empiezan a mirar los defectos. Pero él le dice, a David no le importa. Dice, entonces el rey David mandó traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebán. Y el 6 dice, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo, Mefiboset. Y él respondió, heme aquí, tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a Jonatán. Y como si fuera poco, le dice que va a comer a la mesa. Después de estar en casa ajena, después de estar lisiado de los pies, a David eso no le importó. David iba a cumplir su parte. Jonatán quizás no lo vio, pero él vivía con la esperanza de que David hiciera misericordia. Amén. Pero David no podía hacer misericordia si no es que el Señor se lo permitía, se lo ponía en el corazón. Ningún hombre puede hacer algo que el Señor no se lo permita. Sí, amén. Pasó mucho tiempo para que hubiera misericordia, aún para la descendencia de Jonatán. Y como si fuera poco, dice que le regresó todo lo que era de Saúl. O sea, ya las cosas le cambiaron. Pero todo fue gracias primeramente al Señor que usó a Jonatán para que en muchas ocasiones salvara o sacara del peligro a David. Muchas de las veces tus hechos que tú haces terrenalmente no vas a mirarlos o estarás esperanzado a que alguien te recompense o que te diga que bien lo hiciste. Probablemente no, probablemente nunca lo escuches cuando a lo mejor tú querías que alguien te diera ese aliento. Pero no te olvides que el Señor mira todo. Sí, amén, aleluya. Con tus hechos que tú haces, con mis hechos que yo hago, eso representa mucho. Lo que tú haces en esta vida, pareciera que no, pero poco a poco vas escribiendo un libro. Y es tu pasado. Quizás nadie te lo diga, quizás pasarán días, meses o años y nadie te diga, oh, hiciste esto muy bien, qué bueno, gloria a Dios. Para empezar, la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Y probablemente nunca lo escuches. Porque ¿sabes qué? La gente más buena, supuestamente más buena, se le dice cuando se muere. Usted escucha cuando vas con gente que murió y todo el mundo habla de lo bueno que era. Amén. Aunque haya hecho cosas malas, eso no se habla. Se habla de, oh, era bien bueno porque se murió y esto y lo otro. Casi nunca se lo decimos cuando está en vida. Amén. Él nunca escuchó o nunca no estaba esperanzado o estaba con la esperanza de que David no se olvidara. Pero David también pudo haber hecho, oh, bueno, sí te voy a dar lo de tu papá, pero no te me acerques a la casa real, porque pues ¿cómo te voy a tener aquí? Estás lisiado de los pies. No, a él no le importó. Más bien dice, comerás a la mesa del rey. Estaría ahí. Pero la recompensa viene del Señor, hermano. Sí, amén, La aleluya. recompensa la da el Señor y a su justo tiempo. No puede ser antes, no puede ser después. Amén. El Señor nunca se va a olvidar de tu petición. El Señor nunca se va a olvidar de su pueblo. La Escritura nos enseña que cuando el pueblo clama, el Señor aparece. Amén, aleluya. Ese es lo bueno, hermano, de este Dios que nosotros tenemos. Cuando nos rendimos a sus pies, el Señor siempre escucha. Todo escucha el Señor. Aún hasta nuestra murmuración también lo escucha. Y eso lo miramos en Éxodo, hermanos. Amén. Lo miramos más de una vez. Todo escucha al Señor, nada se le escapa. Por eso les decía que desde un principio que pareciera que nosotros vamos escribiendo un libro que vamos caminando. Quizás no literalmente, pero con nuestros hechos es como si fuéramos escribiendo un libro. Amén. Y quizás nunca tendrás un libro y aparecerá tu nombre aquí, probablemente nunca. Pero el Señor sí tiene un libro donde está tu nombre escrito y no quiere que nunca sea borrado. Amén. Es cuestión de seguir adelante, hermanos. Es cuestión de no desmayar. Vamos a ir a un ejemplo más y aquí mismo vamos a ir cerquitas. Vamos a ir a 2 de Samuel, nomás pases una hoja más, si mal no estoy. Sería 2 de Samuel, capítulo 11.
del 9 al 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así, capítulo 11, versículo 9. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? 11. Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. 12. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí, hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Sabe que Urías, cuando se habla de David, normalmente, y cuando se habla de David y de Betsabé, no pasa desapercibido Urías? ¿Sabe que aunque de Urías se habla muy poco, tenía una fidelidad muy grande? ¿Sabe que cada vez que se habla de David, cuando tocamos esta porción de la Biblia, se toca de Urías? Se predica mucho de David, y David hizo y quitó y puso, y se habla mucho de David, pero Urías fue un gran siervo. Incluso Urías aparece en aquellos 36 valientes de David. Eso quiere decir que Urías no era cualquier soldado. Tenía una fidelidad tan grande hacia el pueblo de Israel, porque en la batalla estaba peleando por el pueblo, sin pedir nada a cambio. Urías no estaba esperanzado a que hoy, en este día, o que en estos días, se predicara de él. Bueno, que se predicara la palabra del Señor, más bien, pero que se lleve aún lo que él hizo. La fidelidad que él tenía. Bueno, hubiera sido para cualquiera, pues llegué, bueno, ¿verdad? Que había ido, que había regresado de la batalla, mas sin embargo él dijo no. Israel y la casa del Señor, la arca del Señor están bajo techo, también David y todo, pero los demás están a campo abiertos. ¿Cómo yo voy a hacer que quedarme bien a gusto mientras ellos están sufriendo, están en la batalla? Mire que Urías nos enseña algo que dice mucho la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando dice gozarte con el que se goza, reír con el que se ríe, que muchas veces no lo aplicamos, pero sufrir con el que sufre. Él no quiso descender a su casa. Qué bueno fuera que nosotros aplicáramos eso mismo a nuestras vidas. Es un gran ejemplo que Urías nos enseña a través de la palabra. Él no estaba esperanzado a ser recompensado. Le estaba esperanzado a que su pueblo fuera libre. Él estaba esperanzado a conquistar lo que el Señor les había dado. No estaba esperanzado a que lo reconocieran grandemente. Yo creo que él nunca se imaginó que su nombre aparecería hoy en estos días en la palabra del Señor. Y solamente el Señor hace posible que todos esos ejemplos aparezcan hoy en día. Urías tenía una grande fidelidad, hermanos. Esa fidelidad que a nosotros muchas de las veces nos hace falta. La fidelidad, sabemos que la fiel es el Señor, aquel que te llamó, eso es cierto. Pero también el Señor nos demanda que seamos fieles, a que busquemos también la buena comunión. Porque por eso es palabra del Señor. Amén. El Señor nos habla todo el tiempo. Fíjense que, si me quieren acompañar, si no, déjenme leer lo que dice acá en 2 de Samuel. 2 de Samuel 23 en el 39. Pero antes de leer el 39, solamente el 39, dice en 2 de Samuel 23, el 8 dice, estos son los nombres de los valientes que tenía David.
Y también en el 38 a finalizar, dice en el 39, Urías Eteo tenía 36 en total. Eran los más valientes que tenía David. Por eso le decía al principio que él no era cualquier soldado, hermano. Él era de los valientes. Y si usted lee todo lo que es el Segunda de Samuel, el 23 en adelante, empieza a hablar de todo lo que hicieron los valientes. Y aunque de Urías solamente aparece en el último, pero aparece entre los mejores, entre los 36 guerreros de David, en aquellos que daban lo que fuera por el pueblo, que tenían una fidelidad grande. Eso habla de que Urías hizo mucho, a pesar de que casi no se habla de él. Solamente se toca cuando David se metió con Betsabé. Eso es todo, ya era la mujer de Urías. Pero Urías pudo haber hecho, si el Señor lo hubiera dejado, probablemente muchas cosas más. Que lo hubiera no existe, ya hace no mucho mi hermano Jonathan predicaba acerca de eso, ¿verdad? Pero Urías fue un grande guerrero del Señor. Porque al servir al pueblo le servía directamente también al Señor. Por eso te decía al principio que tus hechos que tú haces, mis hechos que yo hago, los recompensa el Señor. El humano muchas de las veces pasamos desapercibido, pero para el Señor nada pasa desapercibido. Sí, amén, aleluya. Y eso es lo que nos deberíamos enfocarnos. En cada cosa que hagamos, el que te va a recompensar es el Señor. Vamos a ver un caso más. Con eso los voy a invitar a que vayamos hacia su izquierda. Aquí cerquita vamos a ir al libro de Ruth. Vamos a leer el libro de Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 22. Vamos a leerlo todo para entender mejor. Ruth 1, del 1 al 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Ruth 1:1 dice así, si todo lo tenemos, dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo un hombre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quilión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y ahí se quedaron. 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. 5. Murieron también los dos, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. 6. Entonces se levantó con sus 2 nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. 8. Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volved cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras lo habéis tenido con los muertos y conmigo. 9. Que el Señor os conceda que halles descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. 10. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. 11. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías,
¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? 12. Volveos, hijas mías, y porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijere que tengo esperanza, y si aún tuviere un marido esta noche y también diera a luz un hijo, ¿esperarías por este hasta que fuera mayor? ¿Dejarías vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque por eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. 14. Y ellas alzaron su voz y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. 16. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separará. 18. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? 20. Y ella le dijo: no me llames Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. 21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamarás Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. 22. Volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresaron así las dos de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Bueno, vemos de la introducción, hermanos, cómo Ruth lleva un nombre, ¿verdad? Que incluso el significado dice que su significado es amiga o aliada. Y el nombre de Ruth lo dice todo. Pero hay algo que me llamaba muchísimo la atención de esta joven. Dice que primeramente en el 1 dice que cuando se van, llegan a Moab. Va Elimelech, van los dos hijos y va esta Noemí. Cuando llegan allá, muere uno, mueren los dos hijos y solamente estuvieron 10 años conviviendo. Mas sin embargo nos damos cuenta que pareciera que en estos 10 años Ruth aprendió muchísimo de lo que le había enseñado acerca de Dios. Porque en esos 10 años, si usted se da cuenta, lo que leímos, dice la Escritura, que cuando ellos murieron, Noemí pareciera que empieza como a querer renegar. Ya se había quedado sola. Pareciera que Noemí incluso dice que le llamen Mara. No le debió de haber sido fácil que se le muriera el marido, que se le murieran los dos hijos, y no tenía nietos. Prácticamente se había quedado sola. Ahora, si lo miramos del punto humano, yo creo que cualquiera no se hubiéramos sentido tan bendecidos, hermanos, viendo la realidad, pensamiento humano. Pero más sin embargo nos damos cuenta que Ruth pareciera que ella se deja llevar nada más como por lo que pasa, no me importa. Pero el Señor tenía algo grande para ella. Si Ruth se hubiera puesto a preguntarle a las demás, cualquiera le hubiera dicho: ¿sabes qué?
Te vas a quedar ahí nada más sin hijos, nunca te vas a casar, cuidando a una anciana. Me hubiera llenado de 1000 cosas. Mas, sin embargo, ella toma la mejor decisión. Cuando Noemí le dice que se vayan por primera vez, dice que las dos lloraron. Pero cuando le dice, incluso la despide con el beso. Pero dice, mas sin embargo dice la escritura, que ella, Ruth, se aferró. Y eso es lo que me llamaba muchísimo la atención. No conocía la cultura en realidad. No conocía a los israelitas. No sabía cómo le iban a tratar. Pero más sin embargo, ella dijo, fíjense bien lo que me llama muchísimo la atención, lo que dice el 16 y el 17. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje, o que te deje, perdón, el 16. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, donde tú mores, moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Cómo que es tu pueblo va a ser mi pueblo? Sabe que ella ya lo iba aceptando desde el momento en que salió. Amén. Ella iba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de conquistarlos, y lo logró. La decisión que ella pudo haber tomado fue la mejor decisión. Si usted se da cuenta, de Orfa ya no vuelve a aparecer en la Biblia. Mas, sin embargo, yo me imagino que Ruth jamás imaginó que se escribiría de ella. Incluso el libro lleva su nombre. Ella nunca se imaginó que de ella se estaría hablando. Ella nunca imaginó incluso que su descendencia sería del linaje del Señor. Ruth, cuando ella empieza a salir, dice, no es que tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mores, ahí moraré, y donde tú mueras, ahí también me voy a morir. Si hubiera puesto, como le decía un principio, a investigar qué es lo que va a pasar, pura negatividad le hubieran dicho. Porque la mentalidad del humano casi siempre parece que nos tendemos a la negatividad y no a ver qué va a acontecer. Puede ser algo diferente. Deberíamos de cambiar ese tipo de mentalidad. Muchas veces miramos todo mal. No es que le hubiera dicho, no, pues es que mira, la señora ya hasta se amargó. Fíjate lo que está diciendo. Mas sin embargo, no. Ruth le fue de ayuda. En sus tiempos difíciles, ahí estaba Ruth. Dice que Ruth también demuestra esa grande fidelidad. Ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, pues te quedaste sola, pero yo soy joven, yo me quiero casar. Me regreso con mis padres y bueno, busco marido y tengo hijos. Pero más sin embargo dijo, no, yo voy contigo. Sus hechos que ella hizo, hermanos, la llevó hasta donde la llevó. Amén. Yo sé que usted sabe mucho de esta porción. A mí me llama muchísimo la atención cuando ella dice, tu Dios será mi Dios. Ella estaba dispuesta a abrir su corazón para el Señor, o ya lo había abierto más bien. Ella había entendido perfectamente. Ella pudo haberse desalentado cuando Noemí empieza a hablar y decir, bueno, ya me quedé sola, ustedes váyanse. Al final de cuentas, pues, ya murió mi esposo, mis 2 hijos, ya quedé sin nada. Mas, sin embargo, Ruth ahí estuvo. Orfa decidió, pero ya no miramos más a Orfa. En cambio, Ruth, vemos que empieza a caminar. Incluso por todos los hechos que hace, el pueblo la recibe y la miran bien. Tus hechos, hermano, siempre los va a recompensar el Señor. Siempre va a lo que tú hagas o lo que yo haga, siempre el Señor lo tomará en cuenta. Sí, amén. No importa lo que tú hagas, bien o mal. Quizás la congregación nunca te lo va a decir, como te decía al principio. Pero el que sí siempre te va a tomar en cuenta es aquel que vive y reina para siempre y su nombre es Jesús. Sí, amén, aleluya. Él es el que siempre te va a recompensar. Incluso tiene promesas grandes para nosotros. Amén. Él quiere que nosotros tengamos esa fidelidad también hacia Él. No solamente hacia Él, sino al pueblo también. Porque a veces decimos creer en el Señor, pero como que a veces no queremos soportar a los hermanos. Amén. Pareciera que decimos, no, yo sí, para mí el Señor es todo. Pero vemos que el Señor muchas veces recrimina eso. De que cómo me amas a mí si no amas al que tienes a tu lado. Sí, amén, aleluya.
Y es exactamente, hermanos, los hechos que nosotros representamos. ¿Cómo pedimos que el Señor esté siempre con nosotros, que el Señor siempre nos apoye, cuando nosotros no queremos ser fiel a Él? Cuando en la primera oportunidad que tenemos nos desviamos. El Señor es fiel, pero también nosotros deberíamos de poner ese granito de arena, luchar. Sé que es difícil, porque a veces de lengua decimos es bien fácil, pero no cumplimos. Entonces no es fácil, porque si decimos que es fácil y no cumplo, algo está mal, como que no encaja eso, hermanos. Si es difícil, la misma palabra nos lo enseña, que es difícil. O más bien los difíciles somos nosotros. Pero hermanos, tenemos que luchar, no nos podemos quedar. Fíjese bien la recompensa de Ruth. Vamos a seguir hacia su derecha, al finalizar. Ruth 4, y leemos del 13 al 22. Ruth capítulo 4, versículo del 13 al 22. Dice así en el nombre de Jesús: Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. 15. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustento de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. 16. Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y fue nodriz. 17. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. 19. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. 20. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Y ahí vemos la descendencia, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. ¿Cómo tus hechos de Ruth, hasta dónde llegaron, hermanos? Cuando vemos que definitivamente los moabitas no entraban, eran paganos en el pueblo del Señor. Mas sin embargo, en sus hechos el Señor usa la grande misericordia y ella entra ahí. Gloria a Dios, aleluya. Si mal no estoy, si mal no son las cuentas, desde Obed hasta nuestro Señor Jesús pasaron 31 generaciones. Probablemente Ruth no supo, ni siquiera se enteró de que de ahí viene el Señor Jesús. Probablemente lo que tú quieres o lo que tú estás pidiendo, tus ojos nunca lo van a mirar. Pero por eso te decía un principio, el Señor nunca se olvida. Amén. Qué bueno fuera que sí lo miráramos, hermanos. Pero el Señor sabe lo que hace y al Señor no se le cuestiona, se le obedece. Sí, amén, aleluya. Esa es la diferencia. Y que al Señor no podemos cuestionarle. Lo que Él haga, gloria a Dios, hermanos. Y lo que no haga, gloria a Dios. Porque nosotros somos los que nos tenemos que sujetar a Él, Amén, no Él a aleluya. nosotros. Lo que tus hechos representan mucho. Tus hechos van siempre, se dará quizás a la luz, o quizás lo que hagas escondido. Quizás dirás, no se da nadie cuenta. No, probablemente no. Literalmente no. Pero el Señor sí se da cuenta. Amén. Los hechos que hagas a la luz, se dará cuenta el pueblo y quizás no te lo dirán, quizás pasarán desapercibidos, pero el Señor no pasa desapercibido. Vamos a ir a una última escritura. Les voy a invitar a que vayamos a Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis 21. Vamos a leer nada más el 26 y 27. Apocalipsis 21, 26 y 27. Dice así en el nombre de Jesús:
y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que participa, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquel cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es ahí donde todos estamos buscando, yo creo, que tu nombre sea escrito y que nunca sea borrado. Yo creo que todo el pueblo del Señor es lo que pide. Por eso decía al principio que nosotros es como si escribiéramos un libro con nuestros hechos, hermanos. Yo creo que todos queremos, y está hablando de la venida de Jerusalén, ¿verdad? De todo, por ahí le explica, si usted lee desde del 21 al 19, de lo que está hablando. Es el Señor el que va a reinar, pero nos quiere limpios. Quiere que usted y yo siempre busquemos de Él. Que con todo hecho represente a nuestro Señor Jesús como cristianos. Que con nuestros hechos hagamos lo bueno. Y el Señor será el que te recompensa. No esperemos a que el pueblo nos recompense porque probablemente nos frustraremos y nunca lo veremos. Pero el Señor te dará la recompensa más grande. La vida eterna como si fuera poco, hermanos. Es lo que Él quiere. Dios, aleluya. Que tú llegues hasta allá, que yo llegue. Pero para esto hay un proceso de camino. Y nuestro caminar, vamos a dejar huella. Vamos a ir por un paso, por un camino. Pero tiene que ser el mejor. Y que te lleve hasta la meta final. Y que sea el Señor recompensándote. No solamente a ti, sino también a tu descendencia. Porque el Señor da el mejor pago.